el sitio más antiguo que todavía se conserva donde haya habido un boliche, hasta hace poco tiempo funcionaba y creo que es una deuda fuertísima, recuperar ese sitio. ¿Sí? No solo porque es efectivamente un boliche que muy probablemente date de 1730, imagínate vos, se estaba creando la ciudad cuando ya estaba ese boliche ahí. En una pulpería, imagínate, la ciudad estaba lejísimo todavía. Y estamos hablando de plena Ciudad Vieja, Buenos Aires y Maciel. Sino además por la propia historia que le dio ese nombre, ¿no? ¿La conocen, supongo? No. No. Chao. Creo que esto se va hasta la medianoche. Buenísimo. Yo soy chocha, así que les hago la breve. Claro. Sí. Durante todo el siglo XVIII, ese lugar se conocía como la esquina de Vázquez, ¿ya? O el boliche de Vázquez, o el almacén de Vázquez, digamos, ¿no? Era bar y almacén, ¿ya? Y existió, ya les digo, desde el principio de los tiempos, desde que la ciudad vieja era campo, imagínate. ¿Ya? Claro. Eso fue hasta finales del siglo XVIII. La última década del siglo XVIII sucedió algo que le cambió un poco la perspectiva al boliche. Un señor, creo que era Gambini de apellido, un italiano, ¿ya? Entró en el boliche una tarde, ¿ya? Preguntó por un muchacho de apellido Paniagua, Bernardo Paniagua, que trabajaba en el boliche, un muchacho joven, ¿sí? Y cuando el tal Paniagua se fue hasta el mostrador y le dijo, sí, que el señor que necesitaba, señor le dijo, Bernardo Paniagua, sí, metió la mano en el gabán que traía puesto, sacó un hacha y le partió la cabeza. Delante de todo el mundo. ¿Ya? Y tiró el hacha en el piso del boliche y salió caminando tranquilo. Se subió a un barco y se fue a Buenos Aires. Ya lo atraparon finalmente y lo ejecutaron aquí en Montevideo, en la Plaza Matriz. Lo colgaron a la vista pública. Después te hablo de eso, si te gusta, Audrey. Pero lo cierto es que el dueño del boliche, muy compungido y deseando que eso no volviera a pasar nunca más, por lo menos ahí, ¿ya? Tomó el hacha, así como estaba, ni siquiera la lavó, la tomó con toda la sangre que tenía y la colgó en la puerta del boliche. Es verdad. Y eso hizo que el boliche inmediatamente dejara de ser el almacén de Vázquez y pasara a ser el antiguo almacén del hacha. Claro. ¿Ya? Fuerte. Tendrías el objeto de sangre todavía. Pero te puedo contar una media docenita de sí, el cabaret de la muerte. Deben haber oído hablar del cabaret de la muerte, ¿no? No. ¿No? El edificio todavía existe y desde los años 50 es el Museo Oceanográfico de Montevideo, sí. la Rambla del Buceo. Claro. Sí. Sí, ahora en sí. lo que se suele llamar la curva de la muerte. Mucha gente piensa que fue la curva de la muerte lo que hizo que el edificio se conociera con ese nombre, y en realidad es al revés. Sí, que el primer dueño se suicidó de ahí, ¿no? Pues en realidad quizás no es el primer dueño, ¿sabes? El primer dueño en realidad fue un francés que invirtió una fortuna absolutamente increíble para crear un boliche allá a finales de los años 20, para crear un boliche que se abrió después, en 1930, con el nombre de Morisco, el Morisco. Vieron que tiene un aire morisco en la arquitectura del edificio, digamos, ¿no? Una torre, digamos, con un almenar. Para eso, para crear ese boliche, él tuvo que comprar el predio donde hasta hacía muy poco tiempo estaba la morgue del cementerio del buceo, ¿ya? Claro. Que por aquellos tiempos estaba justo enfrente, digamos. Así que, bueno, ya por supuesto el francés no tenía la menor idea, era un inversor, digamos, que tenía boliches por todos lados, él era dueño del Royal, donde había cantado Gardel, el tipo era un empresario, ¿ya? Así que se trajo diseñadores y arquitectos de Europa para que hicieran el edificio y no escatimó en gastos, con la esperanza de que estuviese listo para la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol en 1930. Él decía que ahí iban a venir muchos turistas, y efectivamente venían muchos turistas adinerados, y ese era un lugar de lujo, digamos, ¿ya? Él
él no contó con que muy rápidamente, ni bien se fueron los turistas, digamos, terminó el campeonato, se fueron los turistas, nadie más fue a ese boliche, nunca más. Se fundió literalmente. El francés se fue sin entender por qué, Claro. digamos, pero en realidad el por qué es muy sencillo. Nadie en Montevideo, y menos en aquellos tiempos, iría a un boliche donde alguna vez estuvo la morgue del cementerio. Claro. Para colmo de males, allá por los años 40, el edificio se vendió efectivamente para volver a abrir como bar, digamos, esta vez como un bar común y corriente, eran un cabaret, digamos, como en sus inicios, sino un bar común y corriente con el inconveniente de que mucha gente empezó a elegir ese sitio para suicidarse, ¿ya? Entre ellos ni más ni menos que el propio dueño del boliche. La gente se subía a la torre, ¿sí? Y cuando estaba allá arriba salía al balcón de la torre, que rodea toda la torre, y mirando el mar se tiraba para abajo. De poder tomarse 3 o 4 copas, digamos. Claro. O sea que siempre hay que conocer el pasado de donde uno se muda, ¿no? Porque hay que indagar, porque realmente, por ejemplo, yo en mi edificio tenemos un vecino que varias veces se han separado. Es un departamento que siempre alquilan y vemos todos los vecinos que siempre se separan esas parejas, los que van en ese departamento. Y, no te mueves para ahí, Ale. No, ahí no me voy a mudar. A Lelí de los vecinos nuevos y ya les da el pésame, claro. Es fascinante, digo, yo estoy en este momento trabajando en eso, cómo la memoria de un sitio queda de alguna manera que todavía no tenemos claro, digamos, con exactitud cómo, yo tengo apenas hipótesis al respecto, pero parece que las paredes tuvieran memoria y ciertas escenas que sucedieron entre esas paredes volvieran a suceder una y otra vez, de muchas maneras distintas. Yo tenía unos conocidos que vivían enfrente de las viviendas del buceo, enfrente del cementerio. ¿La Roja? Sí. Sí, que la gente de ahí entraba en depresión. O sea, en una torre sola aparte, era muy, ¿no? Que entraba en depresión y en depresión. Conozco eso perfectamente. Mucha gente se mudó para ahí sin saber que hace algunas décadas atrás ahí estaba el cementerio lo sacaron de ahí, lo cruzaron para enfrente. Claro. Hicieron esas viviendas. Hicieron esas viviendas y bueno. La gente vive donde alguna vez estuvo el cementerio, es alucinante. Claro, está viviéndose abajo donde hubo gente enterrada, ¿no? Está igual. Fuerte. Y pasaba eso que bueno, que en esa torre al menos, o sea, yo no conocía mucho más y no indagué mucho, pero la gente se deprimía, o sea, andaba como, ¿no? O sea, se separaba, es como que todo mal, o sea, era como te mudabas a esa torre y no era un apartamento, era la torre, o sea, se ve que la gente que estaba ahí abajo, en ese espacio ahí abajo, era tipo como, estaba heavy. Por eso cuando uno está medio mal, por ahí ya hay que mudarse, ¿viste? Porque también Yo ahora vivo frente al cementerio. Todavía no me pasó nada. Bien. Pero al central, vos vivís al central. Sí, central. Que no lo movieron. Claro. El central también lo movieron. ¿Lo movieron al central? Sí, señora. El cementerio central no siempre estuvo ahí. ¿Dónde estaba? Les cuento la última, no sé hasta qué era. La última. Me encanta la charla, está buenísima. Digo,